Hola, gente genial, ¿qué tal? Soy Beto Corten. Si no me conoces, soy autor del libro Hechizos Virtuales y creador de la metodología Ecosistema Punto Cero. Y el día de hoy te voy a mostrar un poco de lo que es Notion como una forma de poder ayudarte e introducirte a esta maravillosa herramienta. Entonces, bueno, empecemos. Te estaré enseñando Notion en tres simples pasos. Antes que todo, primero quiero mostrarte qué son las viñetas, qué son los botones. Y antes que eso, previamente quiero mostrarte que Notion es una plataforma en la cual nosotros vamos a poder ingresar a través de la página web, notion.com, tal cual como está acá. Si se fijan, van a poder encontrar acá la propia página, simplemente vamos a tener que hacer Get Notion for Free, es decir, registrarnos, y a partir de acá nos va a pedir que ingresemos de manera automática con nuestro correo electrónico de Google, con continuar con nuestro Apple ID o con cualquier otro correo electrónico que nosotros queramos registrarnos. Tal cual como cuando nos registramos en Facebook o en cualquier otra página. Para efectos prácticos voy a avanzar con qué podemos hacer en Notion para que conozcamos a Notion en este pequeño curso de Notion Express. Entonces, volvamos acá un poco a el Notion. ¿Qué son las viñetas y los botones? Que yo pienso que es como lo principal que tenemos que aprender porque es la forma con la que vamos a interactuar, al menos con el sistema punto cero. Primero, ¿qué son las viñetas? Las viñetas precisamente son estos pequeños triángulos que están acá, al lado de las manitos, de este icono o emoji de mano, que lo que busca es agrupar información. Por ejemplo, si yo presiono acá, me va a agrupar la información, es decir, me va a mantener una estética visual mucho más rápida. Yo voy a poder ocultar lo que no necesite visualizar, como es de esta forma, y al mismo tiempo voy a poder desplegarlo cuando necesite visualizarlo. Entonces, ahora entendamos qué son los botones. Los botones, pues básicamente es un pequeño rectángulo que nosotros vamos a encontrar en ciertas secciones y que nos ejecutan una acción en particular. Por ejemplo, dentro del sistema punto cero tenemos botones como el botón de tarea, que lo que busca es que podamos crear una tarea dentro de nuestro sistema punto cero. Bien, ahora hablemos. ¿Qué es Notion? Tan como les comenté, es una web que te proporciona un espacio de trabajo todo en uno, en el cual podrás configurar los bloques de manera rápida y sencilla para configurar lo que necesitas. Si necesitas más información, acá te dejo el enlace oficial de Notion para que puedas consultarlo. Y como paso 3, ya sabemos qué son las viñetas, ya sabemos qué son los botones, tenemos una pequeña idea o muy vaga, si no conocemos qué es Notion, de qué es, que es un espacio de trabajo, y al mismo tiempo quiero contarte qué podemos hacer y qué debemos saber para interactuar de Notion de mejor manera con Notion. Primero, para ampliar información, siempre que quisieras hacerlo, vas a poder tener acá la guía oficial de Notion en su página web, donde vas a poder conocer de esta forma cuáles son todas esas secciones y todo lo que yo estoy tratando de resumirte acá de manera express. Si volvemos acá, primero encontremos qué es el espacio de trabajo. Es donde nosotros tendremos guardado nuestras plantillas. Puede ser que este espacio de trabajo sea privado, es decir, que solo podamos trabajar nosotros únicamente, solo nosotros veremos la información siempre y cuando nosotros no le entreguemos nuestra usuario y contraseña a algún tercero. Es algo y es una práctica que yo no recomiendo porque ponemos en riesgo toda la información que está allí. Incluso le estamos entregando a otra persona la información que pudiese ser confidencial. Bien, como existen los espacios de trabajo privados, también existen los espacios de trabajo de equipo, en el cual podremos colaborar con otras personas y el cual tiene un valor según los planes de Notion. Para que puedas ver los valores, también te he dejado acá un poco la referencia de los planes, que son más o menos como esto. Cada vez que nosotros interactuamos con una persona nueva y agregamos o invitamos a una persona a nuestro Notion, a nuestro espacio de trabajo, probablemente tengas que pagar 9,50 si lo pagas anual, si lo pagas mensual sería 11,50 por cada licencia, es decir, por cada usuario que se está agregando a tu espacio de trabajo. Entonces, les sugiero que por favor consideren mucho antes de agregar una persona. Bien, ¿qué son las plantillas de Notion? Según la fuente oficial de Notion, una plantilla de Notion es una página prediseñada que puedes añadir a tu espacio de trabajo. En lugar de intentar rediseñar una página sencilla con un flujo de trabajo más complejo, basta con añadir una plantilla de Notion para que tu espacio de trabajo pueda funcionar y para que tú puedas empezar a trabajar. Es importante que sepan que hay un mercado gigantesco de infoproductores que se encargan de diseñar plantillas que están adaptadas a las necesidades de su nicho. Por lo tanto, es importante que puedan considerar poder revisar si hay algo que está prediseñado para ustedes, que les pudiese adaptar y que les pudiese servir para su nicho en particular.
Por lo menos en mi caso, con el ecosistema punto cero, yo diseñé la plantilla donde aterricé la metodología. Si llegasen a necesitar ayuda para poder realizar una plantilla que pudiese estar adecuada, probablemente también voy a estar a disposición para poder realizarlo. Cuenten conmigo para eso, por favor. Ahora, ¿qué son las páginas? Quiero por un momento que nos imaginemos que una página es como un cuaderno, una libreta o una agenda que se encuentra dentro de nuestro espacio de trabajo, en el cual podemos agregar tantas hojas como querramos, a las cuales llamaremos subpáginas. Lo importante es que entendamos que Notion funciona como una página principal y con muchas subpáginas dentro de la página principal. Cada subpágina puede tener distintos fines. Por ejemplo, podemos tener una subpágina simple donde podrás escribir y agregar informaciones. Es como que si tenemos una especie de Google Docs o un Word. Tenemos también bases de datos, que es una página de formato calendario, el cual más adelante les voy a mostrar que se puede sincronizar con Notion Calendar y con Google Calendar si lo activamos. También puede ser del tipo tabla o del tipo lista principalmente. Existen un par más, pero eventualmente las más ocupadas son estas dependiendo de lo que vas a hacer. Y dentro del ecosistema punto cero vas a encontrarte principalmente con estas tres, donde la base de datos sirve para ir guardando información de todas estas subpáginas que nosotros vamos a ir agregando. Entonces, te explico. Una subpágina se vería de esta manera dependiendo de dónde esté visualizada. Por lo general son el nombre de la palabra. Si tú posicionas el mouse sobre la subpágina, te va a mostrar información que está relacionada. Entonces, vayamos a la subpágina. Si encontramos acá, la subpágina es simplemente esto. Es una página que está contenida dentro de la página principal o dentro de otra página. Porque sí, podemos tener una subpágina que tenga una subpágina a su vez. Entonces, como pueden visualizar, acá pudiese escribir todo lo que yo necesitaba. También puedo colocar imágenes según necesite para complementar o mostrar algo de información. En este caso, mi idea es ilustrarles de que existen subpáginas y que podemos hacerlo. Si volvemos a la página inicial, también tenemos bases de datos. Como les decía, las bases de datos pueden ser del tipo calendario, pueden ser del tipo tabla o del tipo lista. Del tipo calendario, pues simplemente como pueden visualizar acá, es una especie de calendario que se va a ir desplazando a medida del mes en el que nosotros estemos. Incluso pudiésemos desplazarlo acá si quisiéramos para que avancemos al siguiente mes. Yo para efectos prácticos lo voy a dejar en el mes de noviembre donde estamos. ¿Qué más? Las bases de datos de tipo tabla son estas que están acá, donde nosotros vamos a tener la información organizada en una especie de tabla con columnas y con filas. Para las bases de datos del tipo listas es donde nosotros vamos a tener la información organizada en una especie de lista donde se van a estar mostrando las distintas etiquetas que estén asociadas a esa línea que estamos nosotros mostrando o almacenando acá. Ahora bien, por otro lado, ya conocemos entonces lo que son las páginas. Entonces pensemos un poco cómo vamos a navegar entre las páginas y las subpáginas. No sé si se fijaron, pero cuando estaba entrando en una subpágina se mostraba esta información que estaba en el borde superior, lo que está encerrado en el círculo rojo. Vamos a ir allá para que lo podamos visualizar. Si entramos nuevamente a esta subpágina, dentro de la subpágina en la parte superior encontramos que está la subpágina y antes está el nombre de nuestra página principal. Si yo quiero navegar acá, es decir, si quiero volver a la página anterior, simplemente bastaría con que yo presionara el nombre de la página principal y con eso estaría volviendo. Bien, ¿qué podemos hacer entonces? En Notion, además de hacer todo lo que les he mostrado, también vamos a poder escribir. Por ejemplo, en el sistema punto cero yo les voy a dejar una sección donde necesitamos escribir nuestro nombre y bastará simplemente con sombrearlo, como está acá, y escribir lo que necesitamos. Por ejemplo, yo voy a escribir Beto Cortés. De la misma forma, podemos simplemente hacer clic justo al lado, de forma normal, como escribiríamos en un Word o en Google Docs. Y por ejemplo, yo voy a escribir acá, esto es del 15 de noviembre del 2024. Y simplemente borro. Es tal cual como que si estuviésemos escribiendo en un Google Docs. ¿Qué más podemos hacer? Tal como les mencionaba, en la base de datos del tipo calendario, nosotros podemos sincronizar nuestra base de datos del tipo calendario, la información que está allí con nuestro Notion Calendar, que en este caso es el calendario de Notion, y que al mismo tiempo este calendario se pudiese sincronizar con Google Calendar. Por ejemplo, ¿dónde vamos a visualizar esto? Si volvemos
directamente a las páginas, a la base de datos de calendario, ya yo he agregado acá una tarea que es una información dentro de esta base de datos para que se muestre en mi calendario. ¿Dónde voy a visualizar esto? Voy a tener que hacer clic acá donde dice abrir en calendario para que una vez que nosotros abramos en calendario vamos a visualizar acá que está la tarea que yo había escrito, que era la tarea prueba y que está relacionado con mi base de datos que está acá del curso de Express de Notion. Entonces, ¿por qué es esto importante y por qué es interesante? Porque eventualmente, como les estoy mostrando acá, van a poder visualizar que yo tengo acá sincronizado mi calendario de Google Calendar, que es este que está acá, junto con el calendario que está relacionado a todas las otras partes que están dentro de mi ecosistema punto cero. ¿Por qué? Porque es interesante que nosotros podamos visualizar cómo convergen todas las actividades que tenemos, qué es lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a gestionar. Segundo, si volvemos entonces directamente a qué ocurriría acá, pues simplemente como ayuda de memoria estaríamos viendo cuál es la tarea que tenemos y que está sincronizada en el día que nosotros le hemos adjudicado. Es importante para que esto pueda ocurrir y que podamos visualizarlo como un bloque que nosotros le asignemos la fecha de inicio, la fecha de fin, pero adicional también le agreguemos la hora de inicio y la hora de fin. Si no lo realizamos, probablemente no vamos a visualizar la tarea en el renglón o en la fila de la hora, sino que la vamos a visualizar en la parte superior. Ya que hablamos de calendario, entonces vamos a hablar de qué pasa con los botones. Los botones, como les explicaba arriba, crean una acción en específico. Por ejemplo, si volvemos acá arriba, al inicio, como les decía, el botón, como está acá como tarea, en el ecosistema punto cero, cada vez que lo presionamos nos va a gestionar, nos va a realizar y nos va a agregar, en otras palabras, una línea a esa base de datos. ¿Por qué? Porque así es como funciona Notion. Notion son distintas páginas que tienen anidadas al mismo tiempo, es decir, que tienen subpáginas dentro de ellas y que estas páginas, como les estaba contando, o estas subpáginas, pueden ser de distintos tipos, como puede ser una base de datos del tipo tabla. Por lo tanto, lo que ocurre cuando nosotros presionamos un botón, como en el caso del botón de tarea, es que se estaría agregando una fila que va a llamarse con el título que nosotros le coloquemos a esa nueva página y se va a almacenar de manera lineal. Esto lo vamos a poder visualizar con mucha frecuencia en el ecosistema punto cero. Por tanto, no les voy a mostrar el ejemplo acá. Luego, ¿qué ocurre? ¿Cómo editar una tarea que hemos creado? Para poder editar, solamente tenemos que ir hasta la base de datos donde se encuentra esta, o en el caso del sistema punto cero, hasta tu segundo yo, y allí vas a encontrar y vas a ubicar a la tarea, al objetivo, al recurso, lo que nosotros queramos editar, y a partir de allí modificarlo. Para estos efectos, yo voy a pensar que vamos a querer editar una tarea que yo agregué en la base de datos de calendario, por lo cual voy a hacer clic primero en la base de datos de calendario. Voy a ir a hacer clic nuevamente hasta donde está la tarea de prueba y finalmente ya ingresé. Si quisiera editar acá y quitar, por ejemplo, la letra A, simplemente lo que haría sería borrarlo y hacer clic afuera. Automáticamente la tarea, como pueden visualizar acá, ha tomado la edición. No es necesario guardar, simplemente van a tener que van a presionar afuera o en algunos casos, dependiendo de la visualización y la configuración como lo es en el ecosistema punto cero, pues probablemente tendrán que presionar dos flechitas que están justo desde el lado izquierdo de esta que aparece acá y que cuando posicionamos el mouse o el cursor sobre esas dos flechitas te va a aparecer como cerrar. Y de esa forma vamos a garantizar que la información se haya guardado y cerrado de manera conveniente en donde debiese estar. Recordemos que Notion está configurado para que la información se guarde de forma automática en las bases de datos que están definidas por los botones en los cuales nosotros presionamos. Es decir, si nosotros presionamos el botón de tarea, probablemente esa información que estamos guardando en esta ventana se estaría guardando en la base de datos de tarea, indistintamente de la forma que sea. Es decir, indistintamente que sea de forma calendario, de forma tabla, de forma lista, etc. Esto ha sido todo respecto al curso Express de Notion. La verdad espero que puedas haber tenido una imagen súper rápida y bastante express de qué es lo que puedes hacer en Notion. Es importante que consideres que puedes hacer muchísimas más cosas. Podemos agregar imágenes, podemos crear bases de datos de otro tipo, podemos vincular, podemos relacionar operaciones, también podemos hacer fórmulas dentro de Notion, podemos mostrar gráficos, podemos crear plantillas tal cual como nosotros queramos. Entonces, si estás interesado, mi recomendación sería
a que puedas buscar dentro de YouTube o que en definitiva me puedas contactar para que veamos qué es lo que necesitas y podamos crear esa plantilla que se adapta a lo que es tu nicho y que podamos crear una solución que sea a medida, que tú puedas agregar a tu infoproducto, que puedas utilizar a tu proyecto, para que te agilice de cierta forma como yo estoy tratando de hacerlo con ustedes. Recordemos que todo esto no funcionaría sin ustedes. Es importante que aunque tengamos, y recordemos que aunque tengamos la mejor herramienta o la peor herramienta, va a poder funcionar mucho mejor o mucho peor dependiendo de todos nosotros. Gracias, que estén bien.